Stereo 100. Muy buenos días, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto desde los estudios de Stereo 100 acá en la 15 Avenida de la Zona 1 de Quetzaltenango. Para la región suroccidental a través del 100.3 de su dial y para el mundo a través del www.stereo100.com.gt y esta mañana también a través del streaming de Facebook Live. Este es el programa Redes Ciudadanas en su edición 430 de hoy día lunes 12 de julio del año 2021. Amanecido en el Valle de Quetzaltenango, una mañana nublada, pero creo que los especialistas han dicho que ya estamos en lo que conocemos como la canícula de San Juan, que durará hasta eso del día 20 de julio. Ya el fin de semana pues no hubo mayores lluvias en la región, así que esperamos unos días de verano, o por lo menos unos días de ausencia del agua, y de cualquier manera siempre es importante que usted, por si acaso, salga con su paraguas en la mano. Amanecemos también en un día bastante importante, una semana bastante importante, ya que tenemos suerte. La verdad es que el país tiene mucha suerte y el gobierno norteamericano nos ha sacado una vez más las castañas del fuego, nos ha donado algo así como 1,5 millones de dosis de vacuna. Creo que con eso por lo menos estaremos ya en la posibilidad de empezar a mostrar algún resultado, puesto que con una tasa de llegando al 30-40% de positividad en las pruebas que se hacen, el país está bastante complicado, pero ojalá y que estas vacunas lleguen en tiempo a la población y así sigamos avanzando en superar esta situación. Don Rolando Orozco ya está listo en los controles centrales. Don Herbert Tash en el streaming de Facebook Live. Yo soy Maynor Hernández. Esta, la edición 430 del programa Redes Ciudadanas, que comienza aquí mismo. Redes Ciudadanas presenta nuestro editorial. Ser transparentes es una obligación, no un derecho de los gobernantes. Con el aparecimiento del artificio llamado Estado, se suponía que la construcción de la ciudadanía se daría al dejar las libertades para que los habitantes se inmiscuyeran en los asuntos públicos como actores directos o simples espectadores, pero que mantuvieran el interés colectivo por encima del individual. Hay una lógica perversa para inducir a las personas a ser ciudadanos solo una vez cada 4 años a través de ejercer el derecho a votar. Se mantienen o los mantienen alejados del interés de lo público, lo que permite a los gobernantes servirse con la cuchara grande. Últimamente la obligación de informar de los actos administrativos o de compras en el gobierno, tal como lo establecen los artículos 30 y 237 de la Constitución Política, se ha querido mostrar como algo optativo. Un contrato como el de la compra de las vacunas rusas debió estar disponible a los guatemaltecos el mismo día que se firmó y no haber trascendido, como lo ha hecho, por medio de filtraciones periodísticas. Hay miles de guatemaltecos siendo contagiados por el COVID-19. Escasean las medicinas y las camas en los hospitales, así como las vacunas llegan más por donaciones que por la gestión de los miles de millones con que cuenta el gobierno. Es el momento cumbre en el que se deben transparentar los actos de la administración pública, que ojalá y el gobierno lo hiciera de manera voluntaria. Muy bien, señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar la edición 430 del programa Redes Ciudadanas de Stereo 100 en este día lunes 12 de julio. Y para hablar de este tema, un tema bastante complejo, espinoso, por donde quiera que se le quisiese abordar, es el de la transparencia y cómo es que la transparencia puede conducir en algún momento a reducir los índices de corrupción existentes en la gestión pública. Y para esto, pues en la primera parte del programa, saludo con mucho gusto al arquitecto
gusto. Donald Urizar, una activista de la sociedad civil que también ha participado en algún momento en la política local. Buenos días, arquitecto Urizar. Me gustaría comenzar preguntándole a usted cómo es que desde la concepción suya es que debería de ejercerse la transparencia desde los gobiernos y tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional, y cómo es que el ciudadano puede ejercer eso que llamamos auditoría social. Bienvenido a Redes Ciudadanas, arquitecto Urizar. Muy buenos días para la noble audiencia, mucho gusto. Gracias por haberme tomado en consideración en esta primera parte del programa. Y claro, en mi devenir en estos últimos años, cómo el gobierno central y los gobiernos municipales pueden fomentar la transparencia. Creo que fehacientemente existe ya una primera intención que realmente ya no le hemos visto que haya caminado mucho, que fue justamente la participación y la creación de gobierno abierto a través de la utilización del Internet. Tanto gobierno central como las municipalidades y también los diputados podrían haber generado en cierta manera mayor transparencia a través de la publicación de información que compete y que en algún momento nos beneficia conocer a nosotros como ciudadanos. Pongo un ejemplo clásico y creo yo que en algún momento tiene mucha repercusión. Por ejemplo, la Alianza por el Gobierno Abierto fue ratificada en el año 2012 justamente con el gobierno del Partido Patriota, y se tuvieron que haber creado portales electrónicos en todas las municipalidades y en el gobierno central, en el cual la información pública fuera parte del proceso de transparencia de las administraciones. No obstante, si nosotros revisamos, por ejemplo, la página municipal de la Municipalidad de Quetzaltenango, en esa tendrían que estar publicados todos los acuerdos municipales que ya se han generado, al menos en esta administración, más los anteriores, y no hay ningún acuerdo municipal subido a la página. El gobierno central tendría que haber hecho la misma situación con sus portales de transparencia para podernos dar a conocer en primera instancia cómo se iban a invertir los 30,000 millones de quetzales que se generaron a través de préstamos para solucionar la situación de la pandemia. Y lejos de ello, lo que existe es prácticamente un bloqueo de la información. En algún momento se habló durante el año pasado de que mucha de esta información era secreto de Estado, y prácticamente es lo que se ha estado alegando con el contrato de las vacunas, de las cláusulas de confidencialidad, ¿verdad?, que han sido las que en cierta manera han impedido que por un lado medios de comunicación y por otro sociedad civil puedan tener acceso directo a este tipo de negociaciones. Considero que en nuestra cultura latinoamericana el flagelo de la corrupción en cierta manera ahuyenta a la población o a la sociedad civil de querer hacer esta fiscalización permanente, debido a que siempre existen las repercusiones, ya sea físicas, como sucedió con el activista Frank Ramazzini, o bien el bloqueo sistemático de ciertos espacios laborales o familiares en los cuales estas redes de corrupción a nivel local y nacional todavía continúan con esos tentáculos. Entonces, para muchos, hacer el activismo social, estar del lado de la transparencia y estar buscando en cierta forma la aplicación de la correcta forma del gobierno abierto, ha impedido en cierta manera también que puedan surgir nuevos colectivos que hagan ese trabajo. Por otro lado, mencionaba usted en el inicio del programa justamente la democracia representativa, que en cierta manera también es otro flagelo de nuestra sociedad, en la cual se nos ha dicho que ser ciudadano significa ir y votar cada 4 años por el gobierno, cuando realmente tendríamos que involucrarnos también en la toma de decisiones. Y muchas de las tomas de decisiones suceden justamente a través de la participación activa de la población. Entonces también es un llamado a la población, a la sociedad civil, de que se pueda ir involucrando en la toma de decisiones a nivel local o a nivel nacional, para poder en cierta manera co-crear un gobierno abierto de participación amplia, donde todas las personas se sientan involucradas y parte de, para poder llegar a obtener objetivos
que trasciendan justamente las administraciones públicas y se puedan crear planes de gobierno a largo plazo. Ahora aquí, Donald, el asunto que usted llama el gobierno abierto, gobierno electrónico, e-gobierno en otras latitudes, se topa con el asunto de la conectividad disponible, porque no es precisamente nuestro país uno que resalte por el acceso que tiene las grandes mayorías a las conexiones a Internet. ¿Cuál sería la opción o la alternativa más bien para las comunidades alejadas de todo del acceso a este tipo de tecnologías para lograr eso que usted llama participación activa, en la cual también tuviesen voz a la hora de tomar las decisiones? Considero que justo ese plan o ese pequeño detalle con respecto a la conectividad es una de las grandes falencias también que tenemos como país. Pero sí podrían existir en algún momento esas redes de acompañamiento desde sociedad civil si realmente muchos de los COCODES participaran de manera un poco más transparente, que pudieran en cierta manera co-crear el plan de gobierno municipal o bien la incidencia dentro de los ministerios para poder llevar a cabo un plan de gobierno mucho más participativo y que permita esos mecanismos de participación de la sociedad. Considero que hay formas que se pueden activar, en cierta manera creo que se han ido haciendo a través de cooperación internacional, que han estado preparando a jóvenes a poder hacer este trabajo de fiscalización municipal en algún momento, también fiscalización a los diputados y por último espacios de discusión, foros, debates que en algún momento son necesarios para darnos a conocer una radiografía de la administración pública mucho más aterrizada a estar esperando en algún momento que los medios de comunicación que en alguna manera han sido prácticamente plataforma de propaganda de gubernamentales puedan venir y presentar la cara bonita de lo que sucede en el país. Creo que sí es necesario retomar en cierta forma esas prácticas del acercamiento igual de la misma municipalidad o de los gobiernos. Existen mecanismos, está por ejemplo la misma consulta comunitaria o una consulta popular que en cierta manera puede ratificar el trabajo que las administraciones vienen haciendo y que recae en la población justamente la responsabilidad de poder asumir su rol como participantes activos dentro de la consolidación de un programa de gobierno o bien proponer cambios dentro de la administración. Entonces creo que el miedo y la desconfianza que en algún momento se tienen entre ambos sectores, sociedad civil versus gobierno, también genera esa ruptura en este diálogo que tiene que estar permanente dentro de la administración pública. Allí cuando usted menciona esta participación activa de la sociedad, y probablemente estemos hablando de la construcción de una ciudadanía plena y activa, pero ¿cómo podemos, usted cree que el hacerse un gobierno transparente, en automático los hechos de corrupción van a disminuir? Creo que no existe realmente una administración pública que esté exenta de corrupción, al menos en nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, sí permitiría en cierta manera mayor fiscalización o auditoría social por parte de la población, la cual haría en cierta manera sus contrapesos para poder garantizar que el correcto uso de los recursos del Estado se puedan canalizar en las prioridades que la sociedad vaya determinando. Un caso que yo estuve monitoreando el año pasado justamente fue el famoso préstamo que el Congreso aprobó a las 4 de la mañana, ¿verdad? Si realmente la administración pública tuviera la buena fe de querer hacer las cosas de manera transparente, la votación no la hubieran agotado hasta esas horas. Realmente estuvimos pendientes, que es una anécdota, estuvimos pendientes en Twitter, más o menos como unas 1,000 personas desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana solo habíamos 3 conectados, que aparecían ahí en la página del Congreso, solo tres usuarios conectados. Entonces, realmente sí se puede garantizar en cierta manera una
mayor auditoría si también la administración pública da pie y genera esa confianza también en que la población puede ser parte activa del gobierno. Si no, continuaríamos replicando prácticamente los mismos problemas y las mismas situaciones que hemos visto, sobre todo agudizarse en este último periodo presidencial. Por último, Donald, ¿cómo usted argumentaría o contraargumentaría a los gobernantes que dicen que detrás de las acciones de auditoría social lo que existe realmente es un revanchismo o un manipuleo político de los opositores de quienes gobiernan? Creo que puede ser realmente la excusa más fácil de argumentar por parte de los gobiernos de turno. Creo que nuestra sociedad está acostumbrada a que si alguien argumenta o contraargumenta o critica, automáticamente es neutralizado con la famosa frase: ¿y usted qué ha hecho por el país? ¿O qué ha hecho por Shela? ¿Qué ha hecho por Guate? Considero que realmente el servidor público fue electo en democracia y llegó a ocupar un espacio que tiene que generar esa apertura a la población. Y puede existir gente que esté a favor de las políticas que estén implementando, y pueden existir detractores desde el ámbito político, en algún momento rivales u opositores de candidatos que no quedaron. Pero también está por otro lado la sociedad civil, que tiene todo el derecho de cuestionar y en cierta manera preguntar sobre la ejecución de su dinero, de sus impuestos. Entonces, en algún momento considero que esta excusa en cierta manera es la más fácil de poder plantear, y es la que se ha estado utilizando más en estos últimos meses con el gobierno de turno, en indicar que son los opositores los que están haciendo un sinfín de esfuerzos para poder quedar mal al gobierno. Pero si vemos la ejecución propiamente y el avance, por ejemplo, en el plan de vacunaciones, nosotros nos damos cuenta que sean o no sean opositores por política, realmente los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Entonces, considero que sí la forma en cómo la administración puede aceptar la crítica puede dar grandes cambios para poder, por un lado, fomentar la participación cívica y ciudadana de la población, y por otro lado, ganarse adeptos. Si realmente la administración pública es transparente, rinde cuentas, informa oportunamente de qué es lo que está realizando, la gente realmente puede venir y colaborar de otra forma, ¿verdad? Puede colaborar con esparcir la información de boca a boca si no hay medios electrónicos para comunicar las cosas. Puede ayudar con la organización local a través de los COCODES, juntas de barrios y demás, para poder impulsar políticas públicas de gobierno, o bien puede ayudar a generar mesas técnicas que, cuando sepan que no existen en algún momento resultados obtenidos o los resultados esperados por la administración pública, se puedan crear mecanismos de discusión dentro de la sociedad que permitan la contraparte y puedan generar en algún momento un debate que impulse ciertas políticas públicas. Creo que en cierta manera esa es la gran falencia de la política partidista del país, que al momento de llegar un partido al gobierno impide que en cierta manera existan estos mecanismos de retroalimentación desde sociedad civil para poder ser implementados desde estos espacios de sociedad, para poderlos implementar dentro de la administración. Lo vemos incluso con las elecciones en las corporaciones municipales. Llega el consejo municipal, pasan los concejales primeros de los principales candidatos que quedaron en segundo, tercero o cuarto lugar y demás, pero al momento de consolidar el consejo municipal, muchos de estos concejales también quedan prácticamente desprovistos de un apoyo político de sus partidos, ¿verdad? Y prácticamente el consejo municipal empieza a caminar solo, con la mayoría que genere el alcalde o la mayoría del consejo que esté a favor o en contra del mismo, y la representatividad delegada a través de los concejales de los demás partidos prácticamente se desvanece. Entonces considero que la forma de poder generar estos mecanismos de participación y de mayor transparencia pasan necesariamente a través del diálogo franco y genuino entre las distintas
oportunidades y generaciones que se puedan tener desde sociedad civil. Arquitecto Donald Urizar, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores. Acá tienen entonces la visión desde el activismo social, en la voz del arquitecto Donald Urizar. Al volver de la pausa les presentamos a nuestro siguiente invitado. En la edición 430 de Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos sobre la transparencia y la auditoría social como mecanismos para fomentar la gobernabilidad. Ya volvemos. Solo en Conagro te ofrecemos mallas antiáfidos, malla sombra, plásticos agrícolas, cintilla para riego por goteo, mangueras de poliducto y muchos productos más. Todos con excelentes precios y de muy buena calidad. Visítanos en Ciudad Hidalgo y en Tapachula. Teléfonos 962-623-1555 y 962-184-3738. Será un gusto atenderte. Conagro, tu mejor aliado. Si recibe remesas de los Estados Unidos, mejor venga a Camicar. Pagamos remesas de Banco Industrial, Banco Haití Continental, Western Union y muchas remesadoras más. Servicio rápido y exclusivamente para el pago de remesas de los Estados Unidos. 15 Avenida 045, Zona 3, a media cuadra del Mercado La Democracia. También estamos en Mazatenango. El mejor lugar para cambiar. Ahora tienes una forma ágil, práctica y segura de solicitar tu préstamo en línea. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. COSAMI, estamos innovando por ti. En Electra es momento de aprovechar tu bono 14 con los megadías. Tu pack Samsung A32 más A02S a 2,999 al crédito, solo en Electra. Disfrutemos las ventajas de vivir siempre conectado en la red más grande de los guatemaltecos, Tigo. Después del día pesado, está allí incondicionalmente. Porque está junto a ti al despertar. Comparten muchos momentos juntos. Porque es difícil separarse cada mañana. Y te llena de energía. Enamórate de ella. Enamórate de tu cama Olimpia cada día. Camas Olimpia, parte de tu vida. Con tu bono 14, compra una cama Olimpia para dormir bien. Olimpia. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, me empieza un dolor de cuello y... Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En la red más grande, la red de los guatemaltecos, compartimos nuestras mejores experiencias para estar siempre conectados. Digo. Hoy en día, su salud es primero. Texa, expertos en sanitización. Ofrecemos servicio de fumigación, tratamiento de plagas, desinfección de ambientes, limpieza en general, jardinización y para su vehículo, car wash con desinfección y protección. Ubicados en Octava Avenida 724, Zona 2, Quetzaltenango. Calificados por el Ministerio de Salud. Llámenos al 4952-8548. En Facebook e Instagram estamos como Texa. Vive la mejor experiencia en nuestro centro comercial. Utzuleu Mall trae grandes sorpresas para ti en el mejor punto de la ciudad, con salas de cine, food court y las mejores marcas en un solo lugar. Recuerda que contamos con parqueo seguro las 24 horas. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para que tu visita sea más segura. Te esperamos, Utzuleu Mall. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de Ojos Retina Visión, del doctor Marlon Porras, oftalmólogo especializado en retina, mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos. Oftalmología en general y todo tipo de lentes. Torre Pradera Shela, segundo nivel, oficina 209, Quetzaltenango, con amplio parqueo bajo techo. Reserve su cita al 7930-4478. En la edición 430 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos sobre la transparencia y la auditoría social como mecanismos
para el fomento de la gobernabilidad. Y bueno, en la primera parte teníamos la visión desde el activismo social. Ahora vamos a conocer a profundidad desde el ámbito, del campo de la política, a un analista que conoce bastante de esto. Saludo con mucho gusto al licenciado Renzo Rosal. El licenciado Rosal, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana. Y en este asunto de la transparencia a la cual los gobiernos, tanto locales como el nacional, sienten a veces que es como una injerencia, que es como ellos fueron electos por los ciudadanos y por lo tanto pueden tomar las decisiones sin mayores contratiempos y sobre todo sin la rendición de cuentas respectiva. ¿Usted diría que en los años que tenemos de vivir bajo el modelo de la democracia, iniciando con el gobierno de Vinicio Cerezo, allá por el 14 de enero de 1986, a la fecha, el país, el Estado, es más o menos transparente de lo que era antes? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Renzo Rosal. Muchas gracias, muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Creo que muy interesante la pregunta. Creo que hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es porque creo que fundamentalmente la transparencia ha sido como un desafío constante, un desafío que además se le ha aumentado varios ingredientes. Por un lado, tal parecería, desde la visión, desde la percepción más amplia, que los dilemas a los que se enfrentan la transparencia han aumentado en forma creciente conforme han pasado más gobiernos. Es decir, no estoy necesariamente afirmando que los primeros gobiernos fueron más transparentes que los últimos, pero sí tal parecería con que los factores que se han colocado, las piedras de tropiezo en el camino, cada vez son mayores. Eso sí es importante advertirlo. Es decir, ha habido un aumento muy fuerte de las estructuras de corrupción al interior de los sectores del Estado, también en los gobiernos locales. Lo positivo es que este tipo de factores han sido cada vez más puestos al desnudo a través de investigaciones periodísticas y de otro tipo. Lo importante también es que ha habido un mayor desarrollo de la, digamos, si quisiéramos denominarlo, conciencia ciudadana en favor de la transparencia. Entonces creo yo que esos sí son factores que están ahí sobre la mesa. Reitero, creo que sí es indiscutible que en la medida en que se han incrementado los recursos, por ejemplo, el presupuesto del Estado, evidentemente no es lo mismo ahora los presupuestos que tenemos versus los que teníamos en 1986, 87, 88, digamos. Creo que eso es un incentivo perverso a favor de la opacidad y a favor de la corrupción, y por lo tanto forma parte de esos determinantes de la transparencia. Creo que indiscutiblemente, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales o los recursos públicos que están dados a nivel territorial, ha habido hoy o en los últimos años un incremento increíblemente fuerte. Y el último punto, digamos, o el último elemento que hay que poner, creo yo, sobre esta línea, son los procesos de reformas, entre comillas, que el Congreso de la República ha aprobado. Por ejemplo, recientemente las nuevas reformas a la ley de contrataciones del Estado, que benefician todavía más en términos de opacidad, en este caso a los gobiernos locales. Entonces creo que en la medida en que se van dando esos procesos, que podríamos denominarlo como de retroceso, entonces me refiero a la agenda de la transparencia, presionan más para que los mecanismos respectivos desde la perspectiva ciudadana se activen. Y de pronto un ingrediente que eso no se nos debe de quedar en el tintero, el hecho de que la institución básica para el control gubernamental, en este caso de los recursos públicos, del gasto, en la Contraloría de Cuentas, tampoco está haciendo su trabajo. Nunca lo ha hecho, pero creo que en los últimos tiempos el nivel de debilitamiento de esa institución es absolutamente más grave. Entonces, cuando no tenemos una Contraloría de Cuentas, cuando no tenemos mecanismos institucionales de orden legal, vemos elementos de retroceso y demás, por supuesto que eso se ha cambiado desfavorablemente, digamos, a los intereses de los ciudadanos.
Ya que menciona el tema de la Contraloría, tengo aquí varias inquietudes al respecto del programa de esta mañana que me hacen llegar los oyentes a través de la red de Facebook. Y me dice Yosmi, y esto lo traigo a colación por lo que usted me acaba de decir. Él dice, yo pienso que tendríamos que crear entes, así como la Contraloría, pero solo para el Ejecutivo, para que los fiscalice y entregue cuentas cabales al pueblo. Entonces, la pregunta aquí es, licenciado Rosal, pero la cuestión, todo pareciera indicar que la transparencia es solo hacia el Poder Ejecutivo, en cuanto y en tanto el Poder Legislativo, principalmente allí donde se toman las decisiones del país, debería ser un ente que también fuese fiscalizado, no solo en el ámbito del dinero que manejan, sino de la forma como toman las decisiones. ¿Qué piensa usted? No, totalmente de acuerdo con usted. Es decir, estos factores de la opacidad, de la corrupción, de la necesidad de más transparencia, mayor fiscalización, creo que hay que hacerlo en todos los órdenes públicos. Y por supuesto que también, si queremos extendernos hasta donde debería de ser, desde mi perspectiva, también aquellos órganos privados, pero que también manejan recursos públicos. Por ejemplo, el sistema bancario, pero bueno, ese es un tema que podemos abordar en otro momento. Concretamente creo que sí, hay un asunto en términos que pesa. Yo creo que deberíamos alentar a la ciudadanía en abrir un poco esa visión. Creo que el Ejecutivo, el gobierno ejecutivo es más protagónico que los otros, por las áreas de influencia, por el monto o los montos de presupuesto que manejan, entre otros factores. Pero ojo con esto, ¿verdad? Aunque lo anterior pueda ser realidad, no tenemos que dejar de lado, por supuesto, la fiscalización, la transparencia hacia el organismo legislativo en esas dos perspectivas que usted plantea. En la perspectiva de los recursos que manejan los organismos, que son inmensamente grandes también, y que hay ahí unos niveles de opacidad y de contubernio en este caso de Junta Directiva de las instancias del Congreso de la República. No hay que perder de vista también la influencia que ese organismo tiene, que es fundamental en términos de los mecanismos en contra de la transparencia, como el que mencionamos de la reforma a la ley de contrataciones. Y por el otro lado, no hay que perder de vista la opacidad y también lo terrible que pasa a nivel del manejo de los recursos del orden judicial, que también es otro epicentro fundamental. Y por supuesto, los otros que no hay que perder también de vista, los gobiernos locales y los recursos que tienen otras instituciones públicas descentralizadas, digámosle autónomas. Y por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por mencionar una de ellas. Entonces creo que hay que tener una visión bastante más amplia, porque en resumen, en todos lados los recursos de los ciudadanos son los que están usándose en forma indiscriminada y en forma negativa. Y a propósito también, Renzo, me gustaría escuchar de usted un análisis de lo que ha supuesto para el tema de la transparencia, de la auditoría social, la existencia de una ley como la de acceso a la información. ¿Cree que ha servido para algo, que ha impulsado algo en el cambio de la cultura de la poca transparencia? Pues la ley de acceso a la información, que si no mal recuerdo que tenemos ya más de una década de que está vigente, creo que es un mecanismo que todavía no le hemos sacado el jugo. Yo creo que es una ley que se aprobó en Guatemala, más o menos en la línea, en la corriente de ese tipo de legislación en otros países de América Latina, lo cual evidentemente es un elemento muy positivo. Sin embargo, la utilización, la utilidad de esta ley todavía es bastante, precaria, bastante débil. Hoy por hoy se utiliza muy marginalmente, no la utilizan los ciudadanos en general, que es como el actor fundamental. La utiliza más bien los medios de comunicación, lo cual por supuesto que es positivo, y también se utiliza para fines investigativos, pero en cualquiera de esos dos últimos ámbitos todavía se queda corta la utilidad. Y por supuesto, en los últimos años hemos visto con preocupación los intentos de querer, echar atrás la ley de acceso a información, por ejemplo, con alguna iniciativa que se ha planteado en el Congreso en términos de
de quitarle la coordinación del mecanismo de la Secretaría de Acceso a Información que está en la Presidencia de Derechos Humanos de la PDH, se quite de ahí y se cree una institución. Otra vez crear instituciones, digamos, otros elefantes blancos, orientados básicamente a quitarle el impulso, quitarle el peso que esa ley debería de tener. Y precisamente algunos casos recientes en los cuales, haciendo uso de esta ley, algunos ministerios como el Ministerio de Desarrollo, recuerdo el Ministerio de Cultura y Deportes y ahora últimamente el Ministerio de Salud, argumentan y determinan que cierta información la convierten en clasificada, es decir, de no acceso a los ciudadanos. ¿Dónde está el límite en el cual un ministro de Estado puede declarar confidencial un acto de la administración pública y no respetar lo que establece el artículo 30 y el 237 de la Constitución, en el cual están obligados a hacer transparentes todos los actos de la administración? Pero ese argumento, por ejemplo, como ahora con las vacunas compradas a un intermediario en Rusia, ¿qué piensa usted que puede ser el límite aquí, licenciado Rosal? Bueno, creo que es importante advertir ahí algunos elementos y pongo sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la discrecionalidad. Este país ha sido montado, digamos, ha sido edificado el Estado guatemalteco sobre la base de eso, de importantes cuotas de discrecionalidad. Yo creo que eso evidentemente al día de hoy nos sigue haciendo muchísimo, no solo ruido, sino muchísimo daño. Lo otro es que esta ley, precisamente la ley de información que estamos brevemente analizando, necesita para su desarrollo el que haya mayor apropiación de diferentes actores en términos de propiciar, como resguardar la ley. No solamente le corresponde hacerlo a la PDH, a través de la SECAI, sino deberá corresponder a un amplio grupo de actores sociales, ciudadanos y demás. Y eso creo que no está ocurriendo del todo. Y lo tercero es que hay un pulso, ¿verdad? Hay un pulso en términos de decir, la ley de información es una piedra en el zapato, así que tenemos que ver cómo salimos de ella o cómo minimizamos, cómo la convertimos en arenilla para que no nos haga, entre comillas, daño, y daño se refiere a que estén afectando la circulación de agendas de interés. Cuando se ponen en marcha estos mecanismos y, como usted bien dijo, muchos ministerios, comenzando con el Ministerio de la Defensa y con el Ministerio de Gobernación, y así en cadena se ha ido cada vez sumando más, lo que buscan es invocar, en resumen, la discrecionalidad para que no aparezcan a luz aquellas áreas en donde precisamente son de mayor opacidad. Entonces, lo que están ocultando, por ejemplo, en este caso, el convenio, el contrato con este mecanismo ruso para la adquisición de vacunas, es a todas luces una fuente de corrupción. Entonces, lo que están diciendo es, no queremos que nos afecten ese conjunto de espacios en donde evidentemente hay ahí gato encerrado, como diríamos en buen término. Licenciado Renzo Rosal, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Un placer, un gusto estar con ustedes como siempre. Muy bien, era el licenciado Renzo Rosal, un analista politólogo especializado en el tema del análisis de las situaciones de Estado, acá en el programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver les presentamos a nuestra tercera invitada. En la edición 430 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 hablamos esta mañana acerca de la transparencia y la auditoría social como mecanismos para fomentar la gobernabilidad. Ya volvemos. Cuando llueve, hay quienes les da por recordar. Y también por cantar. Está lloviendo. ¿Quieres dar un paseo? Shela vive el invierno. Al 100%. Con Estéreo 100. Cuando el dolor de cabeza llega monstruoso interrumpiéndote, atácalo. Toma una cápsula gel del nuevo Fenotol Max, porque su potente fórmula con ibuprofeno 400 ya está disuelta y se absorbe más rápido que una tableta común. Nuevo Fenotol Max. Acaba hasta con el Max Fuerte Dolor de Cabeza. Toma el nuevo Fenotol Max. El dolor se va de una. Consulta si médico si los síntomas persisten. Deliciosas cajetosas me las como en la mañana. Gran día, por la
mañana, twister en la tarde, waffles para el postre y flautines. Pruébalas cuando quieras, pruébalas todas. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. Aprovecha tu bono 14. Aceite Patrona 1 litro 15,15. Jabón Protex 3-pack 15.95. Maxi Despensa, variedad de ahorro y grande. Muchachos, ustedes querían con medio año de internet ilimitado gratis. Hello. Yo estudiaría idiomas fijo. Yo sería el gamer más de Guate. Netflix. Yo vería todos los partidos. Todos. Yo llevaría mi negocio a otro nivel. ¿Y vos que nos estás escuchando, qué harías con medio año de internet gratis? Este mes, venite al mejor internet de la región y al adquirir cualquier plan, participas en sorteos semanales de medio año de internet ilimitado gratis. Sí, llámanos al 7740-3030 y venite a ganar. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Policlínica. Gracias por estar en cada etapa de mi vida. Por ser parte de mi presente. Innovando día a día. Porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. Colegio John Harvard ofrece en modalidad virtual, plan diario y fin de semana, sábado o domingo, preprimaria, primaria, básico, bachillerato en computación, medicina, derecho, diseño gráfico, en turismo y administración hotelera, ciencia de la comunicación, psicología, perito contador en computación, perito en gerencia administrativa, secretariado bilingüe, comercial y oficinista, básico y bachillerato por madurez, enfermería y promotor de salud. Búscanos en Cuarta Calle Real del Calvario, 1633 Zona 1 Quetzaltenango, teléfonos 7761-3279 y 5835-2161, con más de 36 años sirviendo a la nación. Colegio John Harvard, en Dios confiamos. Estamos convirtiendo tus ideas en oportunidades, con más servicios para tus proyectos personales y empresariales. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600 personales y empresariales. Estamos innovando por ti. Edición 430 de este día lunes 12 de julio. Hablamos en el programa Redes Ciudadanas acerca de la transparencia y la auditoría social como mecanismos para afianzar la gobernabilidad. Como siempre, agradezco los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales, en este caso la de Facebook. Me dice Ana Alessio desde Houston, y si ella piensa es crítico lo que pasa en mi tierra, hay que hacer algo. Lamentablemente el presidente Yamatei no sostiene su palabra, y todos los alcaldes urge hacer algo en el país. Me dice Carlos Macario, tenemos que cambiar nuestros cimientos como sociedad. Hay una cultura de corrupción, es difícil hacer un cambio a la transparencia. Y Alex Aguilar dice, pues la verdad es que si les dicen que se queden en casa, no hacen caso. El gobierno no es como una niñera. Creo que el mismo pueblo es el que termina corrompiendo a los nuevos gobiernos, aunque traigan las mejores intenciones. La opinión de Alex Aguilar, entre las que están llegándonos a través de la red social de Facebook Live. Bueno,
En este momento saludo con mucho gusto a Pilar Bagur. Ella es una periodista de carrera de una larga data en el ámbito del periodismo, pero ahora es también miembro del colectivo ciudadano Quetzaltenango. Gracias, Pilar, por tomar nuestro llamado esta mañana. Y quisiera comenzar la conversación con usted preguntándole que nos planteara su punto de vista de por qué es que realmente a los vecinos, a las personas, a los habitantes del país nos cuesta tanto el ejercer la ciudadanía, y eso pasa por la participación en las cosas que son de interés público, en participar en la política abiertamente. ¿A qué cree que se deba esto, si podemos llamarle anomia social? Bienvenido a Redes Ciudadanas, Pilar Bagur. Claro que sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es muy importante este tipo de debates en nuestros contextos, en los que vemos precisamente esta problemática de los poca participación ciudadana, en los que vemos pues de fiscalizar a las instituciones públicas, de fiscalizar al propio Estado, de fiscalizar a estos poderes públicos que requieren de esta, digamos, fiscalización de la población. Me parece que la problemática que vemos en nuestro contexto respecto a la poca participación ciudadana en este tema es algo que viene pues ocurriendo debido a cuestiones históricas, ¿verdad? Me parece que la despolitización de la población es una de las características principales. En este sentido, pues nos referimos a despolitización, al desinterés de la población de participar activamente en los asuntos públicos. Muchas veces tenemos la idea errónea de que participar en lo político es emitir nuestro voto cada 4 años y allí se cumplió nuestra participación, nuestra obligación, y no es así. El ciudadano tiene que estar, digamos, participando activamente en toda la cuestión pública. Y en esto me refiero a que no solamente se trata de la fiscalización, porque eso está muy bien y hay que hacerlo. Y hay mecanismos para este asunto, y la ley, digamos, así lo plantea. Hay fundamentos constitucionales, legales, políticos, de auditoría social que está en la Constitución, en la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Código Municipal, en la Ley General de Descentralización y una serie de leyes que nos permiten hacer esta cuestión. Pero de nada nos sirve que tengamos estos fundamentos legales si no hay una plena participación, una vigilancia de la sociedad civil para poder identificar, digamos, estas áreas en las que se necesita que se cumplan los objetivos del Estado. Es necesaria definitivamente la participación de la ciudadanía, porque vemos lo que nos está pasando. O sea, estamos viviendo las consecuencias de no participar activamente en la política. Es importante la organización social, digamos, en el colectivo ciudadano de Quetzaltenango. Una de nuestras prioridades pues es precisamente esa, digamos, promover al sujeto político, es decir, el que está permanentemente activo y consciente de su realidad, porque no es solamente participar, sino que tenemos que tener esas herramientas que nos permitan analizar nuestra realidad. Y vemos que hay pues una situación muy difícil en el país, una situación económica de decrecimiento. Hoy salía en las noticias precisamente que había una reducción de la clase media, y esto es muy, muy delicado, porque sin esa capa social tan importante, que digamos es una ciudadanía que tiene de alguna manera ciertas herramientas, es esa capa social que hace la auditoría, ¿verdad? Entonces lo vemos con mucha preocupación. Esa es una de las, digamos, dificultades que se tienen.
la despolitización y esa falta de interés, porque la población está preocupada más bien por lograr cumplir con sus necesidades diarias. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad que tiene esas herramientas y que tiene cierto privilegio para participar en la política, no solo en lo político partidario, que es lo que hace algunos cambios, sino desde la colectividad, porque yo creo que vivimos en un sistema democrático que apela a eso, ¿no? A vivir en colectividad y defender los intereses colectivos, y uno de ellos es participar en la organización social. Hay muchos desafíos y muchos retos desde la organización social, pero creo que sí es necesaria esta participación desde cualquier ámbito de la sociedad, desde la juventud, las mujeres, los jóvenes, también los adultos mayores, que son muy activos, vemos en Quetzaltenango, y que ellos también están haciendo un trabajo social importante. Entonces hay muchos desafíos, muchos retos debido a nuestra situación económica, política y social, pero creo que es una responsabilidad también la que tenemos las personas que tenemos ese privilegio de tener ciertas herramientas y cierta condición social para hacer este trabajo. Pilar, si regresamos en el tiempo 6 años atrás, cuando en el año 2015 las plazas públicas en casi todo el país mostraban a miles de guatemaltecos expresando su malestar por la gestión del languideciente gobierno de Otto Pérez Molina en aquel momento. ¿Qué cree usted que le faltó a esa dinámica de atracción de las personas para expresarse públicamente y transformar esa participación en algo mucho más activo durante todos estos años? Claro, sí, este es un fenómeno muy interesante de análisis, porque generalmente los movimientos sociales suceden de manera espontánea y orgánica, ¿verdad? No es algo que esté estructurado, que esté organizado y que tenga objetivos claros. Pero claro, era una coyuntura que debía aprovecharse para precisamente lograr esta, transición de un movimiento social de masas a una organización social, que son dos cosas distintas. Me parece que nos faltó un poco esta experiencia, ¿verdad? En estos casos me parece que nos faltó también lo que hablaba anteriormente, que es esta conciencia de nuestra realidad y esa conciencia de la necesidad de organizarnos socialmente. En nuestros contextos está como mal visto esto, ¿verdad? Como surge la idea o está en el ideario, ¿verdad? Social, de que esto es meterse a problemas, que de repente es un clavo, que se ven, se dice, ¿verdad?, que estas personas de repente son problemáticas pero si nos despojamos de esos prejuicios sociales y nos organizamos con objetivos claros, qué queremos para nuestra sociedad, entonces vamos a lograr cosas muy interesantes. En el 2015 me parece que le faltó más herramientas a la clase media, ¿verdad? Porque es esta clase media que tiene cierta preparación académica, ciertas herramientas y ciertas capacidades económicas que le permiten organizarse. Entonces yo creo que es importante entender el contexto en el que estamos viviendo, cómo es que funciona con todo este aparato estatal y cómo es que nosotros tenemos la obligación de estar fiscalizando al gobierno. No podemos dejarle las puertas abiertas a personas que no conocemos y que van a administrar nuestros recursos. Eso es lo que nos está pasando. Le estamos dando la llave de nuestra casa a un desconocido, sin ninguna garantía. Y esto no es posible.
nosotros tenemos que estar vigilantes ante lo que está haciendo y para eso tenemos que organizarnos. Y eso no es una pérdida de tiempo, sino que es una garantía de que nuestros recursos van a ser utilizados de la mejor manera. Por ejemplo, ¿qué sucedió con el Parque Bicentenario? ¿Verdad? La municipalidad, el Consejo Municipal decide otorgar este terreno al Ministerio de Cultura sin ninguna consulta, sin ninguna, digamos, verificación de lo que significa este espacio y lo entrega, ¿verdad? Y es un espacio muy importante para la ciudad. Y nosotros como ciudadanos estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestro territorio y decimos, bueno, no puede ser que hagan este parque cortando todos los árboles, dejando sin ningún pulmón a la ciudad. Y entonces se empieza a buscar información y se empieza a pedir el aval de los ciudadanos, porque estas organizaciones sociales tienen que tener ese respaldo ciudadano, esa legitimidad ciudadana, y se empiezan a recolectar las firmas, ¿verdad? Al ver esto, las autoridades, en lugar de tener un acercamiento con la población, ¿verdad?, y preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué están en desacuerdo? Suspenden el proyecto. Entonces ahí vemos una clara, digamos, posición de las autoridades de que no quieren dialogar, no quieren dar cuentas a la población y bueno, se suspende el proyecto, pero nosotros no nos quedamos así como colectivo ciudadano y planteamos una acción legal, ¿verdad?, un amparo. ¿Y qué sucede? Que hasta este momento la municipalidad no ha descartado ese acuerdo municipal, o sea que todavía está vigente el acuerdo que le otorga este espacio al Ministerio de Cultura. Si nosotros no estamos vigilantes y no tomamos esa medida legal, este espacio se otorga al Ministerio de Cultura y se le deja, ¿verdad? Entonces, pongo esto como ejemplo de la importancia de estar fiscalizando y viendo qué se está haciendo en nuestro territorio, porque debemos de defender nuestros territorios, nuestros intereses y nuestros recursos, porque nosotros lo estamos dando. Entonces, de ahí la importancia de estar atentos, de estar fiscalizando y de estar organizados. El político va a hacer lo que quiera si no tiene estos límites, y no solo estos límites legales, sino los límites sociales que les pongamos nosotros como sociedad organizada. Pilar Bagur, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes, un tema muy, muy importante para debatir y pues seguir haciéndolo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores. Antes de irnos al corte, lo cierro con un comentario de un oyente que ha llegado a través del WhatsApp y él dice: tenemos que cambiar nuestras leyes para que exista mejor transparencia. El legislativo crea sus nuevas leyes, pero solo para beneficio de los sectores económicos poderosos, no para el pueblo. Nuestro deber como ciudadanos también es velar porque el gobierno cumpla. Es la opinión de José, acá en la zona 5, que nos lo ha hecho llegar a través del WhatsApp. En la edición 430 de Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos sobre la transparencia y la auditoría social como mecanismos para fortalecer la gobernabilidad. Ya volvemos. Es la hora 8:01. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. En todo. En Electra es momento de aprovechar tu bono 14 con los megadías. Smart TV Aiwa 4K de 50 pulgadas a solo 3,299 solo en Electra. Qué bolsona de señorial compré. En la tienda de la esquina la encontré. Qué bolsona de señorial compré. En la tienda de la esquina la encontré. Qué montón de producto tiene. La bolsona de señorial y solo 2 quetzalitos pagué. Pide a tu tendero las 4 nuevas bolsonas de señorial. ¡Ulugrum! ¡Qué montón de producto tiene cada una para darle sabor a tu antojo! ¡Qué montón de producto tiene! La bolsona de señorial. Solo 2 quetzalitos pagué. ¡Ulugrum! Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica,
Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1, PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. En tu primera cita, en tu cumpleaños, en una tarde de películas, en un momento de familia o a solas. Y ahora, en tu bono 14. Pizza Vesubio, con una gran variedad de especialidades, sin dejar de mencionar la pizza de Ametro. Llámanos ya, 2323-2323, hasta la puerta de tu casa. O visítanos, estamos en Interplaza. Disfruta de tu bono 14, disfruta de Pizza Vesubio, la pizza como debe ser. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. Estamos convirtiendo tus ideas en oportunidades, con más servicios para tus proyectos personales y empresariales. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. COSAMI, estamos innovando por ti. Mañana de lunes 12 de julio en el programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 hablamos sobre la transparencia y la auditoría social. Ya tenemos tres ángulos que nos permiten visualizar de mejor manera esta problemática que compete a la ciudadanía en general y lo vemos desde el activismo social, desde el análisis de la ciencia política, una visión periodística y también de activismo ciudadano. Y ahora pues saludo con mucho gusto a la licenciada Mariana Rochmoser. Ella es parte del Frente Ciudadano contra la Corrupción, una instancia que también está proponiendo aspectos como estos, como el de la transparencia y el de la auditoría social. Y me gustaría empezar preguntándole, licenciada Rochmoser, acerca de si usted cree que los mecanismos de auditoría social efectivos llevasen a los gobiernos, tanto los locales como los nacionales, a ser más transparentes. Esto se podría traducir en términos concretos de una reducción en la corrupción que por estos días pues nos agobia tanto. Bienvenida a Redes Ciudadanas, licenciada Mariana Rochmoser. Muchas gracias, muy buenos días a todos, agradezco mucho la invitación y pues estamos aquí para poder colaborar y concientizar un poco más a los ciudadanos sobre el tema de la auditoría social, que es tan importante. Por supuesto, claro que sí, el tema de la auditoría social, la fiscalización, la exigencia de la cuentadanza es precisamente un tema fundamental en la construcción de un gobierno abierto y de una democracia, y sobre todo de la disminución y posiblemente la erradicación de la corrupción en el país. En la medida que el ciudadano se involucre, en la medida que el ciudadano pregunte y exija que se le rindan cuentas sobre el dinero, sobre el uso de su dinero, ¿sí? Entonces, en esa medida estaremos exigiendo a las autoridades la transparencia tan fundamental para la gobernabilidad. Si no exigimos esto, damos cabida a que la corrupción avance, haga de las suyas y actúen en forma oscura, opaca y no transparente. Es definitivo, pues, que si el ciudadano no hace uso de ese derecho y de esa obligación que tiene como ciudadano, la corrupción va a tener esa puerta, ese espacio y esa cabida, como lo he dicho, para que pueda seguir haciendo de las suyas a sus anchas. Es indispensable que exista esa conciencia, como lo decían mis compañeros y los colegas en la anterioridad, en las entrevistas anteriores. Si uno está dormido, si uno está apático, si uno está ajeno, no involucrado, pues entonces vamos a ver que las prácticas fraudulentas no tendrán un tope, no tendrán un paro. Y eso es triste porque también podríamos apelar a la conciencia de los propios gobernantes
a la conciencia del funcionario público de decir, bueno, esto no hay que hacerlo, por cuestión de principios, porque es una cuestión de moral, ¿verdad? Uno no roba, uno no toma dinero ajeno, menos el que nos pertenece a todos. Entonces, habría una cuestión de transparencia voluntaria innata al ser humano y al que está sirviendo al país. Pero dado que esto no existe, hemos perdido esos valores, esos principios, pues entonces está llamado el ciudadano a exigir esa conducta transparente. Licenciada Mariana, pero aquí también me parece que hay otras líneas de acción en el ámbito de la auditoría social que trascienden solamente el tema de dinero, porque si bien es cierto, al ciudadano le importa saber en qué se gastan los gobernantes los recursos que recaudan con el esfuerzo y el trabajo diario de la gente, pero también hay veces que esa transparencia se debiese de exigir en actos de la administración que no necesariamente se relacionan con el ámbito del gasto público, como por ejemplo la manera como se contrata al personal que actúa en el gobierno, en las administraciones públicas, o como por ejemplo cuando se crean leyes que vienen de alguna manera a distorsionar las actividades de la sociedad en beneficio de algunos grupúsculos. Esto, ¿cómo es que se puede encajar en el concepto de la auditoría social? Es decir, ver también los aspectos que no solo se refieren al gasto público. Por supuesto, claro. La auditoría social, la transparencia y la rendición de cuentas abarca más allá de la utilización del dinero, de los fondos que ejecutan las autoridades. Por supuesto, la cuestión muy importante, como usted la mencionó, la contratación del personal es fundamental y está precisamente regulada en la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay información pública de oficio, hay información pública que la entidad está obligada a publicar y que debe estar a la vista de todo ciudadano que la requiera. Por ejemplo, el número y nombre de los funcionarios y servidores públicos, empleados, asesores que laboran, todas estas cuestiones deben de estar a la vista del ciudadano. La misión y el objetivo de la institución, los procesos de cotización y licitación, por supuesto aquí entramos otra vez al manejo de los dineros, pero cuando usted se refiere precisamente a temas pues de contratación para evitar precisamente esos temas tan complejos y que han generado grandes conflictos delictivos incluso de las plazas fantasmas, eso genera precisamente un gran ámbito de corrupción, porque calcule usted cuántas plazas existen inexistentes. Es un flujo de dinero enorme que se va en esas contrataciones y tenemos gente que probablemente no ejerce pero ni siquiera un día de labor y se está yendo todo ese dinero en el erario público en un gasto infructuoso, en una maquinaria que solamente se está pagando a personas que a saber ni quiénes son y probablemente ni existan, y pues ahí tenemos precisamente por qué falta de escuelas, por qué falta de educación, por qué falta de salud, porque todo este dinero se está desviando en este tipo de cuestiones. Entonces, por supuesto, toda esa información también es parte de una auditoría social y de una transparencia, de libros abiertos, de una gobernabilidad abierta al público, a saber cómo se contrata al personal, cuánto ganan. Debe estar establecido en sus portales el rubro de lo que devenga cada empleado, e incluso está la dirección y el teléfono de la entidad, la estructura orgánica, en fin, todo este tipo de información que incluso es ya una información pública y de oficio, o sea que el ciudadano no tiene por qué llegar a solicitarla, sino que debe estar a la disposición de un portal, yo me aboco a la entidad, debe estar y de inmediato, sin ningún procedimiento que yo tenga que hacer como ciudadano para solicitarla, debe estar de inmediato a dárseme para que yo pueda saber cómo opera ese ente gubernativo o esa institución
pública que maneja fondos públicos y por tanto yo como ciudadano debo saber y tengo derecho a saber cómo funciona. Lo triste es que hay muchas instituciones, ¿verdad? Muchas entidades que no lo tienen, que no cumplen con esto. Entonces imagínense lo complejo de no tener ni siquiera la información de oficio. Calcule usted lo que requiere solicitar la información que va más allá de la que ellos deben de cumplir para dar. Y lo oía yo en el comentario de uno de los colegas que mencioné anteriormente. Esta es lo triste de esta ley, que no es utilizada en su totalidad. No se le ha exprimido lo que debe exprimírsele para que el ciudadano pueda ejercer este derecho. Eso es una cuestión que nosotros como Frente Ciudadano contra la Corrupción estamos luchando para dar a conocer estos derechos y obligaciones que el ciudadano tiene. Es fundamental que se entere, pues, cómo contratan al personal, cómo utilizan sus recursos, qué hace la institución, etcétera, etcétera. Bueno, Mariana, aquí me gustaría también conocer si ustedes tienen algún planteamiento como organización respecto a los cambios, mejoras, adaptaciones o algún tipo de circunstancia distinta que debería rodear al funcionamiento del ente Contralor de los Recursos Públicos, como es el de la Contraloría General de Cuentas, para que haga una tarea que esté más o menos en la sintonía de lo que las demandas ciudadanas en materia de transparencia y de auditoría social y cuentadancia y rendición de cuentas van por estos días. ¿Qué ustedes se plantean que se debe de cambiar para que la Contraloría sea un ente mucho más activo, más propositivo, más proactivo en estas circunstancias? Claro. Bueno, primero que nada, como ciudadanos, y es lo que comentaba la licenciada en el anterior espacio, nosotros como ciudadanos debemos exigir, ¿verdad? Participar. Y precisamente existen colectivos, existen agrupaciones que, consternadas por esta situación y por, hacer despertar un poco al ciudadano en la labor que tiene en el ejercicio de ciudadanía responsable. El ciudadano no solamente está llamado a ir cada 4 años a votar y punto, y ahí quedó su labor, ¿verdad? Y ojo, y no solamente está llamado a ser un espectador o un vigilante de la situación política y de lo que nos cuentan en las noticias, sino que a involucrarse y a exigir. Hay espacios en donde puede aprenderse precisamente sobre auditoría social y sobre los derechos que se tienen como tal. La Contraloría General de Cuentas no es la única entidad llamada a hacer esto. Nosotros podemos exigirle que cumpla su función, pero también cualquier ciudadano está en la capacidad y tiene el derecho de exigir cualquier dato que desee. O sea, por ejemplo, en el tema de las vacunas, si yo quisiera y de hecho hay organizaciones que lo hacen, muchísimo, investigan, solicitan y empieza el proceso de rendición de cuentas respecto a la compra de la vacuna. No es, qué triste que no lo haga la Contraloría. Y si lo está haciendo, pues obviamente empujarlo a que se haga con más efectividad. También el MP debe jugar un papel fundamental cuando hay sospecha de delitos o hay sospecha de acciones fraudulentas o anómalas. Entonces, esto es una cuestión, es como un juego, en donde todos los ciudadanos y todas las entidades llamadas a funcionar en el tema de la auditoría y de la transparencia deben jugar un papel sincronizado, un papel ejecutivo, un papel de ejercer ese derecho. Entonces, la situación es esta: si nos vamos quedando dormidos, si nos estamos ya con esa apatía de decir pues nada cambia, pues no se hace nada, no hay miedo y también hay represión, entonces obviamente nos vamos durmiendo y la ciudadanía irá quedándose conforme hasta llegar a pensar, como nos han querido meter en algunas ocasiones, la idea de que esto es normal. Y esto no es normal. La ciudadanía debe ejercer ese derecho. Y si la Contraloría General de Cuentas no está cumpliendo su labor, exijámosla. Hay medios y hay organizaciones como el Frente Ciudadano que está trabajando muy de la mano con otras organizaciones
que hacen ejercicio de investigación periodística, por ejemplo, Ojo con mi Pisto, hace una labor excepcional y en conjunto podemos ejercer esa labor de pedir a las organizaciones y al aparato gubernamental y a los funcionarios a quienes nos deben rendir cuentas, a exigirnos que nos rindan esas cuentas y al encontrar anomalías, acudir a las autoridades correspondientes. ¿Cómo rompemos, Mariana, con algunas ideas equivocadas o por lo menos que han sido sembradas allí, como por ejemplo que instancias que manejan recursos públicos como la Universidad de San Carlos, como el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ciertamente son entes descentralizados, pero eso no quiere decir que vayan por la libre en cuanto a la ejecución del gasto público? ¿Cómo hacemos para que también estas organizaciones se introduzcan en la dinámica de la transparencia y no dejar esto solo en las instancias centralizadas del gobierno? Por supuesto, la ley es muy clara. La ley dice quiénes son los sujetos obligados a rendir cuentas. Y hay una cuestión muy importante también en el tema de la auditoría social y que transmite su propia ley, ¿verdad? La ley de acceso a la información pública. Los principios básicos de la misma. Y estos son la máxima publicidad, la transparencia en el manejo y la ejecución de los recursos públicos y los actos de transparencia y de administración pública, la gratuidad y la sencillez y la celeridad, que son lastimosamente cuestiones que cuestan, porque sabemos muy bien que no hacen sencillo estos procesos, ni que tampoco los hacen ser rápidos, ni cumplir con ese principio. Pero sabemos pues que cuando hay instituciones que pretenden encubrir la apertura del manejo de su funcionalidad, de sus funciones, de la ejecución de su presupuesto, amparándose en que porque son entidades autónomas o descentralizadas, no tienen por qué rendir cuentas, es totalmente falso. De hecho, la propia ley indica quiénes son las autoridades obligadas a rendir cuentas cuando el ciudadano así lo exija, aparte pues de la información pública de oficio. Y dentro de ellas usted va a encontrar que se encuentra la Universidad de San Carlos, por ejemplo. Está en el inciso 25, se encuentra en su artículo, si no estoy mal, es el artículo 6, esos son los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentra quiénes son las autoridades a estar obligadas y a rendir cuentas de los actos administrativos que ejecutan. Y usted va a ver una larga lista ahí, incluso la SAT, incluso el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la propia Contraloría General de Cuentas es un sujeto obligado a rendir cuentas cuando el ciudadano así lo requiera. Lo que pasa es que, como le repito, hay mucho desconocimiento y parte de lo que nosotros como conglomerado de ciudadanos con distintas posturas, pero siempre en la línea de la acción y el combate a la corrupción, estamos difundiendo esta información. Existe esta ley y esta ley se está utilizando muy poco y nos quieren hacer olvidarla, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que la ciudadanía tiene que hacer, no olvidar que existen estos derechos y, repito, obligaciones. El ciudadano no tiene solamente derechos, tiene obligaciones y está llamado a cumplir con eso, ¿verdad? Yo repito mucho en muchos espacios, usted podrá ser abogado, usted puede ser ingeniero, usted puede ser lo que fuere. En su ámbito usted va a estar llamado a hacer pues lo que está llamado a hacer según su especialidad y su profesión, pero ciudadanos somos todos. Aquí no hay quien quiera ser ciudadano y quien no. Entonces, si usted no está ejerciendo su rol de ciudadano, en esa medida estaremos permitiendo que la corrupción y la falta de transparencia tenga cabida. Entonces, sí, por supuesto que la Universidad de San Carlos, por ejemplo, dado que usted lo menciona, es una entidad sujeta a, es obligada a rendir cuentas cuando se le solicite.
Licenciada Mariana, le voy a pedir de favor que se quede un minuto en la línea. Tengo que hacer aquí el último contacto con nuestros patrocinadores y al volver, si le parece, nos da una última opinión respecto a lo que es cómo es que usted ha visto la gestión del gobierno en cuanto a transparencia respecto a el manejo de la pandemia del COVID-19. Al volver de la pausa, en la edición 430 de Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos sobre transparencia y auditoría social. Ya volvemos. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología Power Frame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. Visítanos en Quinta Avenida 746, zona 2 de Quetzaltenango. Obtén revisión de batería de cualquier marca totalmente gratis. PBX 2429-7373 con el respaldo de Acumuladores Iberia, 60 años de experiencia. Después del día pesado, está allí incondicionalmente. Porque está junto a ti al despertar. Comparten muchos momentos juntos. Porque es difícil separarse cada mañana. Y te llena de energía. Enamórate de ella. Enamórate de tu cama Olimpia cada día. Camas Olimpia, parte de tu vida. Con tu bono 14, compra una cama Olimpia para dormir bien. Olimpia. El trabajo de mi esposo siempre deja su ropa sucia. Eso no es nada. Mira el uniforme de mi hijo. Sí, pero nunca como los calcetines de mi hija. Para los desafíos más fuertes de lavado, presentamos el nuevo Max Poder Duox. Limpia, aromatiza y suaviza. Máxima limpieza gracias a la fusión de los potenciadores de limpieza, el aroma activo y la suavidad. Usa la familia Max Poder Duox. El poder de 2 jabones en uno. Tenía que ser Max. En Interplaza Shela te cautivamos. Participa de nuestras promociones en tu tienda preferida. Realiza tus compras y gana muchos premios. Muchas sorpresas están esperando por ti en un ambiente agradable y seguro. Síguenos en redes sociales y consulta las bases para participar en nuestras diferentes promociones. Interplaza Shela te cautiva. El homeschool o recibir clases en casa es la nueva normalidad. Por eso mis papás me compraron computadora portátil, audífonos con micrófono y todo lo que necesito en Spirit Computación. Es más, yo los ayudé a hacer el pedido en línea en www.spiritcomputacion.com y me lo hicieron llegar hasta la puerta de mi casa. Spirit Computación, una solución para cada necesidad. Aproveche la promoción computadora portátil desde 2,400, 12 pagos, precio de contado. En la edición 430 de Redes Ciudadanas de Estéreo 100 esta mañana hemos estado hablando de transparencia y auditoría social como mecanismos en la gobernabilidad del país y lo hemos visto desde muchos ángulos. Estamos en el cierre con la licenciada Mariana Rochmoser del Frente Ciudadano contra la Corrupción y entonces para finalizar, licenciada Mariana, me gustaría conocer su opinión respecto a cómo es que se ha gestionado la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno nacional actual presidido por el doctor Alejandro Yamatei y sobre todo qué lecciones aprendidas sacamos en el tema de la transparencia, de la auditoría social y de la rendición de cuentas. Muchas gracias. Bueno, pues mire, yo creo que basta con ver un poco los pronunciamientos de los ciudadanos, de toda la ciudadanía en general, en las redes, en sus espacios de opinión, en las noticias, etcétera, etcétera, y por supuesto los resultados que estamos viendo en los hospitales y en la salud de la población. No creo realmente que haya una posición positiva por parte de algún ciudadano en decir que esta pandemia ha sido bien manejada en este país. Hay muchas cosas que han fallado. Hay muchas cosas que como ciudadanos creo que nos han dejado solos y estamos prácticamente en muchos ámbitos y en muchos aspectos a la deriva. El simple hecho de no contar con un plan de vacunación masivo
y que fluya conforme a las demandas de la ciudadanía, conforme al tiempo como vamos ya, pues ya en comparación a otros países, incluso muy cercanos, como por ejemplo El Salvador. Yo le diría que la pandemia no ha sido manejada a cabalidad ni con éxito. Yo creo que basta ver cómo están los hospitales actualmente, cómo esa carencia de recursos, ese desabastecimiento, los profesionales de la salud quejándose y pues por supuesto la ciudadanía muriendo. Es delicado y sumamente penoso, es atroz para el país ver esto. Si hubiera un plan de vacunación concreto, ágil, que haya avanzado, pues yo le diría estamos bien, pero no es así, no es así. El país está en una situación muy dura, en una situación de desabastecimiento total, y yo creo que el ciudadano debe exigir mucho más de lo que se exige, ¿verdad? Porque no es posible. O sea, con la vida humana, con la salud, no se juega. Y es pues, sabemos que si hubiera una vacuna, la ciudadanía estuviera siendo vacunada en el área rural, en el área, en todas partes, Guatemala estaría mejor. Su índice de mortalidad estaría no tan alto en el embate y en la lucha contra el COVID-19. Licenciada Mariana Rockmoser, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Quedamos siempre abiertos a cualquier información, a cualquier trabajo que podamos desarrollar en conjunto. Estamos aquí para colaborar, para ejercer una ciudadanía responsable y que los ciudadanos tengan un espacio en donde manifestarse y poder trabajar en todo el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, con la participación de Mariana Rockmoser del Frente Ciudadano contra la Corrupción, cerramos el programa de esta mañana. Tenemos 4 ángulos para poder analizar y observar unas situaciones, sobre todo una problemática que le compete al país, porque en este tema de ejercer la auditoría social tiene mucho que ver también la construcción de una ciudadanía plena, la ciudadanía plena que se construye día con día, precisamente porque las personas se involucran en el qué hacer de la comunidad, porque comunidad bien deriva precisamente de la común unidad que podamos tener para alcanzar objetivos en el mediano y en el largo plazo. Pero la transparencia y la rendición de cuentas debería de ser también una de las acciones más importantes a reconsiderar en la refundación de un Estado, porque debería cortar transversalmente todas las acciones de la administración pública. Si somos transparentes y rendimos cuentas, probablemente se nos pueda criticar por tomar decisiones un tanto a la ligera, pero no entraríamos en las tensiones que por estos días también ya se observan en el país. Debemos recordar tan solo el día de ayer en la Cuba de los Castro, esa Cuba que parece inexpugnable al gobierno y a la dictadura de un solo partido político, pues ya ahí se pudieron observar la mañana de ayer una expresión de descontento que no se había visto nunca en la isla, precisamente porque están atravesando la peor crisis económica de los últimos 30 años y sobre todo arrinconados, como casi todo el mundo lo estamos, por esta situación de la pandemia del COVID-19. Y eso es lo que al final de cuentas desfoga cuando no se cuidan aspectos tan importantes como el de ser transparente y rendir cuentas a tiempo. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana aquí por Estéreo 100 y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con entusiasmo, con entrega. Por estos días mejor si lo hacen con una mascarilla puesta, pero por sobre todas las cosas, háganlo por